Éxodo capítulo 3, versículo 2, del 1 al 12, Éxodo capítulo 3, del versículo 1 al versículo 12. Y cuando lo tenga, glorifique el nombre del Señor, por favor. Vemos que hemos estado estudiando, hermano, o iniciamos este estudio que es grandes milagros del Antiguo Testamento. Ese es el tema general que vamos a estar abarcando durante estas semanas. Grandes milagros del Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerda que veíamos la semana pasada? ¿Alguien recuerda? Que pueda decir el tema, el título, de qué trató. Nadie, hermanos. 3 mujeres estériles, ¿verdad? Hablábamos acerca de 3 mujeres estériles y el tema era, ¿verdad? Que 3 vientres estériles son sanados. Y hablamos de Sara, Raquel y Rebeca. Muy bien, hermano. Estuvo atento, ¿verdad? Y bueno, en esta hora vamos a ver, Dios se aparece a Moisés en Horeb. Ese es el título. Dios aparece a Moisés en Horeb. Y nuestra base bíblica es Éxodo capítulo 3 del verso 1 al 12 y la vamos a leer de manera alternada. Y dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y él dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con la que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Padre, por la vida. Gracias porque nos permites estar en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos. En esta ocasión solo te queremos pedir que hables a nuestro corazón, en nuestro entendimiento, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo. Amén. ¿Puede tomar su lugar, hermano, por favor? Bien. Nuevamente les comento el tema. Dios aparece a Moisés en Horeb. Y nuestro texto de oro es Éxodo capítulo 3, verso 2. Y le voy a invitar, por favor, que lo leamos juntos en 2 ocasiones, y dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza
Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Nuevamente, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Éxodo 3:2. Gloria al Señor. Y bien, hermano, vemos el tema, les recuerdo el tema general, grandes milagros en el Antiguo Testamento. Y hace 8 días veíamos esos grandes milagros que Dios hizo en su pueblo Israel a través de las 3 mujeres, ¿verdad? Más importantes para el pueblo, que fue Sara, la esposa de Abraham, Rebeca, la esposa de Isaac, y Raquel, la esposa amada de Jacob, porque ciertamente Jacob no solamente tuvo una esposa, tuvo otra esposa también llamada Lea, y es más, tuvo también concubinas, pero la esposa amada, la que siempre amó y por la cual trabajó 14 años, fue Raquel. Y de Raquel sabemos que viene José, que es un tipo de nuestro Señor Jesucristo, que salva a su pueblo del exterminio. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque vimos, ¿verdad?, estos grandes milagros, cómo Dios puede sanar un vientre estéril y dar vida aún en un vientre envejecido. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca de este milagro asombroso en el cual a través del cual Dios llama a Moisés. Dios llama a Moisés y lo hace de una manera sorprendente, lo hace de una manera milagrosa. Y es algo que debemos llevarnos hoy en día, hermano, que el Dios que servimos, como decía el canto que entonábamos al final, el Dios que adoramos es un Dios poderoso. El Dios que adoramos es un Dios asombroso. El Dios que adoramos es un Dios milagroso, que puede hacer todas las cosas posibles, que hizo el cielo, la tierra, el universo, todo cuanto existe, hermano, y que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, porque en Él no hay sombra de variación, Él es inmutable, no hay cambio en Dios. Dios permanece fiel por los siglos de los siglos, Dios permanece poderoso por los siglos de los siglos, Dios permanece bueno por los siglos de los siglos, y Dios es grande. Dios es grande, por eso le voy a invitar que glorifique el nombre de Dios en este día. Y vemos que a través de este milagro, siempre que Dios hace algo sobrenatural, siempre que Dios hace algo espléndido, ¿verdad?, algo magnífico, algo que está fuera del pensamiento del hombre, Dios siempre que hace algo natural tiene el propósito de darse a conocer al hombre, porque Dios quiere que le conozcamos. Dios quiere darse a conocer a tu vida, hermano. Dios quiere que tú tengas un encuentro personal con Dios. Dios no quiere que lo escuches solamente de oídas, como Job en alguna ocasión dijo: de oídas te había oído, porque era un hombre justo, era un hombre piadoso, era un hombre fiel, pero solamente había escuchado de Dios. Pero es cuando pasa por la prueba, por la aflicción, por la lucha, y entiende la misericordia de Dios, y entiende que Dios es perdonador y que Dios es bueno, entonces puede decir: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque no podemos ver la gloria de Dios si Dios no ha hecho cosas sobrenaturales en nosotros. Y Dios cambia nuestra vida, transforma de nuestra vida, y la transformación del hombre es algo sobrenatural, porque el hombre por sus propias fuerzas, hermano, no puede cambiar, es muy difícil. Pero para gloria de Dios, ¿verdad?, hemos sido transformados por la sangre del Cordero, hemos sido lavados, ¿verdad?, por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y ahora somos diferentes. ¿Cuántos pueden testificar hoy que es diferente, hermano? De gloria al Señor, porque el Señor nos ha salvado, nos ha transformado, y eso es obra, ¿verdad?, solamente de Dios. Y Dios tiene el propósito de darse a conocer a tu vida. Vemos que
Dios, ¿verdad?, se revela a Moisés a través de esa zarza, y desde aquel encuentro con Dios en el monte Horeb, Moisés no pudo ser el mismo. Desde aquel encuentro con Dios, ¿verdad?, cuando el hombre se encuentra con Dios, el hombre se transforma, el hombre cambia. Lo vemos en la vida de Jacob. Jacob, ¿verdad?, tuvo varios encuentros, pero el que marcó su existencia, marcó su vida, fue cuando se enfrenta con Dios y pelea con Dios. Y después de ese encuentro vemos que Jacob nunca volvió a ser el mismo, ni físicamente ni espiritualmente, porque dice la palabra de Dios que el ángel golpeó, ¿verdad?, en su cadera, y desde ese día él ya no pudo caminar igual. Porque cuando nos encontramos con Dios debe de haber una transformación, debe de haber un cambio en la vida del hombre, o hay un cambio en la vida del hombre. Y cuando Moisés se encuentra con Dios, nunca volvió a ser la misma persona. Porque Dios, ¿verdad?, Cristo cambia nuestra vida. Y podemos decir, podemos marcar, así como la historia se marca antes de Cristo y después de Cristo, en nosotros también debe de existir ese parteaguas que diga antes de Cristo y después de Cristo. Y yo sé que si le preguntara a algunos hermanos aquí que me hablaran cómo era su vida antes de Cristo, habría frustraciones, habría amargura, habría odio, habría vergüenza para muchos de nosotros. Pero ahora que estamos en Cristo, hay perdón, hay redención, hay santidad, hay consagración, hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Cristo marca la diferencia en la vida del hombre. Entonces, ¿qué también aprendemos en esta historia? Que no podemos servir a Dios de nuestra manera, sino que conforme a lo que Dios tenga preparado para nosotros. Dios, ¿por qué llama a Moisés? Porque tenía una misión para él. Dios tenía una misión para la vida de Moisés. Y déjeme decirte, hermano, que Dios tiene una misión para tu vida. Dios tiene una misión para tu vida. Tú no fuiste producto de la casualidad. Tú no fuiste producto, ¿verdad?, de una planeación por parte de tus padres, tal vez. Tú y yo, ¿verdad?, somos producto de la voluntad de Dios. Dios quiso que naciéramos, Dios quiso que existiéramos, y Dios nos da un propósito. Dios tiene propósitos para tu vida, hermano. Amén. Amén. Para que impactes a otra gente, para que cambies a otra gente, para que bendigas la vida de tu familia. Dios tiene muchos propósitos, así como Dios usó a Moisés, Dios quiere usarte también. Es lo que debemos entender en esta hora. Si Dios usó a Moisés cuando tenía 80 años, ya no era un joven Moisés. Ya no tenía esa edad de 30 o de 40 años o de 20 en la que tal vez tenía mucha energía. Moisés tenía 80 años de edad. Ya estaba entrado en años Moisés, mas sin en cambio Dios lo llama porque tenía una misión para él. Dios tiene una misión para tu vida, hermano. Y algo muy importante, cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, hermano, Dios capacita. Y vemos que Dios unge a Moisés. Dios unge a Moisés. Entonces Dios tiene un propósito para tu vida y Dios te va a ungir para que puedas cumplir ese propósito. Dios te va a capacitar para que puedas cumplir ese propósito que Dios tiene especial. Y así como a Dios se le apareció en el monte Horeb a Moisés, Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere manifestarse en tu vida y probablemente hoy veas esa zarza ardiendo. ¿Y qué tienes que hacer? Buscar a Dios, como Moisés se acercó. Amén. Entonces Dios se apareció a Moisés en la llama de fuego, en medio de una zarza. Ese es el primer punto. ¿Dónde se le aparece? Se le aparece en el monte Horeb. El monte Horeb se encuentra ubicado, bueno, ahí tenemos un mapa, hermanos. Este mapa
es un mapa de la península del Sinaí. Todo esto, toda esta región se le conoce como la península del Sinaí. Es una región, ¿verdad? Sinaí es una región. Y este es el desierto. En la península del Sinaí se encuentra también el desierto del Sinaí y obviamente el monte Horeb, monte de Dios, o monte, algunos le llaman el monte Sinaí. Entonces, el monte Sinaí, el monte Horeb, el monte de Dios son la misma cosa, ¿verdad? Cuando Dios le entrega las tablas de la ley a Moisés, lo hace en el monte Horeb. Pero a veces usted va a leer en la Biblia que fue en el monte Sinaí. Monte Sinaí, monte Horeb o monte de Dios hacen referencia al mismo lugar. Ahí se encuentra, hermano, más o menos la ubicación geográfica de la montaña del Sinaí o el monte Horeb. Y es sumamente importante este monte para los acontecimientos bíblicos, ¿sí? En los acontecimientos bíblicos el monte Horeb es muy importante, es un lugar santo, pero no precisamente el lugar como tal, sino es santo porque Dios manifestó su presencia en ese lugar. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque cuando Dios manifiesta su presencia en un lugar, ese lugar se santifica. ¿Cuántos creemos que Dios ha escogido este lugar? Y la presencia de Dios se ha manifestado. Y lo vimos, ¿verdad? El día jueves, si que tuvo oportunidad de venir el día jueves, el día del aniversario, se nos narró, ¿verdad?, acerca del fundador de esta iglesia, nuestro hermano David Alcorríos. Y hubo testimonio verídico, ¿verdad? Y que puede usted comprobar de cómo la mano de Dios se manifestó en este siervo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque fue en este lugar. Entonces este lugar es santo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios se ha manifestado y debemos de tener esa reverencia y ese respeto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces el ángel se aparece en ese monte, en el monte Horeb. Moisés en aquel entonces era un pastor de ovejas. Dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro, capítulo 3, verso 1 de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. Moisés, hermano, a los 40 años había sido expulsado de Egipto. Cuando tenía 40 años lo expulsaron de Egipto porque asesinó a un egipcio. Y con temor sale huyendo y llega a la tierra de Madián. Y en esa tierra de Madián, ¿verdad?, conoce a la que sería su esposa y conoce a su suegro. Y durante otros 40 años se dedica a pastorear ovejas. 40 años estuvo en Egipto como príncipe, pero después en su caminar, 40 años se encuentra como pastor de ovejas. Y cuando Dios lo llama, ¿verdad?, Dios no lo llama en una posición de preeminencia como siendo príncipe de Egipto, sino cuando Dios lo llama siendo solamente un pastor de ovejas. Y es curioso que el mismo oficio que tiene alguien que Dios llama, después lo usa en un sentido espiritual. ¿Qué pasó con Moisés? Que Moisés, hermano, después de que liberta al pueblo, se convierte en el pastor de Israel. Ya no apacentó ovejas, sino que ahora apacentó a un pueblo y tenía la preparación que había recibido en Egipto y tenía la preparación que había recibido durante 40 años en el desierto, conociendo los caminos, conociendo el ambiente, conociendo cómo cuidar, ¿verdad?, cómo apacentar. Y después, cuando liberta al pueblo, 40 años se dedica a apacentar a Israel. Porque Moisés fue el pastor de Israel durante 40 años. Y es curioso, ¿verdad? Vea usted y a Pedro, a Juan, cuando los llama, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Estaban pescando. Eran pescadores. Ese era su oficio, a lo que se dedicaban.
Y cuando Dios los llama, le dice: ¿saben qué? Ahora ustedes dejen las redes, porque ahora van a ser pescadores de hombres. Es curioso, ¿verdad?, que Dios llame a alguien que tiene cierto oficio y después, posterior a ello, lo utiliza ese conocimiento, esa preparación, pero en un sentido espiritual. Ya habíamos mencionado, Horeb es un nombre alternativo al monte Sinaí, conocido también como monte de Dios. Y vemos que dice: llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y verso 2 dice: y se le apareció. ¿Quién se le aparece, hermano? El ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel? ¿Verdad? ¿Quién es este ángel? Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La identidad del ángel es peculiar. ¿Por qué? Porque este ángel que se aparece aquí habla con autoridad divina. Este ángel que se aparece a Moisés, conocido aquí o nombrado aquí como el ángel de Jehová, cuando habla con él, habla con autoridad divina, habla con una voz divina. Se da a sí mismo la posición de Dios, el ángel de Jehová. Y vemos que esta expresión, el ángel de Jehová, la encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando Josué iba a entrar a la tierra prometida, dice que el ángel de Jehová se le apareció con una espada desenvainada. Y ese ángel los ayudó a entrar, o ese ser, esa persona, los dirigió, los guió. Fue un compañero de Josué, así lo deja entender la palabra de Dios, que fue compañero de Josué, los introdujo a la tierra prometida y peleó con ellos. Y lo pudieron ver. Aquí lo interesante es que pudieron ver a ese ángel. También cuando Abraham, ¿verdad?, se encontraba en su cabaña a la edad de 90 ya anciano, y el ángel de Jehová se aparece a él, acompañado de otras dos personas, y vemos que Abraham va y se postra ante el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová no se lo impide, le permite que se le adore. ¿Sí? Entonces, ¿quién es este ángel? Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Gracias, hermano. Aquí está hablando del peregrinaje del pueblo de Israel en el desierto. Y dice: y todos bebían la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca. ¿Y esta roca qué hacía, hermano? ¿Qué dice? La roca espiritual que los seguía. Dice que esta roca los seguía. ¿Y la roca quién es? Es Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ese ángel es Cristo, es nuestro Señor Jesucristo manifestado en el Antiguo Testamento. El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Y esta aparición se le llama teofanía. Sí, teológicamente se le conoce como una teofanía, que es una manifestación sobrenatural de Cristo de manera visible. Generalmente ocurrió en el Antiguo Testamento. Ocurrieron diferentes teofanías. Por ejemplo, cuando Daniel, en el libro de Daniel, cuando los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, son lanzados al horno de fuego, y vemos que el rey Nabucodonosor se asombra porque dice: ¿cuántos se echaron al horno? Y dice, le responden: echamos a 3 personas. Y dice: ¿y por qué veo 4? Y el cuarto es como semejante al Hijo de los dioses. Cristo estaba ahí en ese lugar, ¿sí? Y eso es una
teofanía. Y en esta ocasión, cuando aparece en la zarza, es una manifestación sobrenatural de Cristo de manera visible. Los hombres de Dios pudieron ver a Cristo, ¿verdad? Y Dios apareció en una llama de fuego, porque Dios, hermano, recuerde que es fuego consumidor. Dios es fuego. Y el fuego representa el poder de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? El fuego representa el poder de Dios, y ese poder consumidor, ese poder, hermano, que tiene la capacidad de destruir y tiene la capacidad también de purificar. Todo depende, ¿verdad?, si estamos bien delante de Dios o estamos mal delante de Dios. Porque cuando dice es un fuego consumidor, da la idea, hermano, que si tú no estás bien delante de Dios, ¿qué va a hacer ese fuego? Te va a consumir. Pero si tú estás bien delante de Dios, ese fuego te va a purificar tu alma, va a purificar, va a quitar todo aquello que estorbe, ¿verdad? Y Dios purifica nuestra vida. Pero no debemos de perder de vista que Dios es fuego. ¿Y usted cómo se acerca al fuego? ¿Cómo se acerca usted al fuego? Cuando hay una fogata, llamas, ¿cómo se acerca usted al fuego? Con cautela, con precaución, con respeto, ¿cierto? Respetamos a ese fuego que vemos. Pues así debemos acercarnos delante de Dios, ¿verdad? Con esa reverencia, con ese respeto que Dios merece, porque no debemos olvidar esto, en medio de una zarza. Y vemos que ahí la palabra zarza, hermanos, es un arbusto que se daba comúnmente en aquellas zonas desérticas. Y si usted ve los paisajes desérticos, ¿cómo son esos arbustos? ¿Son frondosos, verdes, llenos de frutos? No, ¿cómo son esos arbustos? Bueno, aquí nuestra hermana dice, ¿verdad?, que pelones, es decir, que están casi secos. Pues Dios usó una zarza, hermano, Dios usó un arbusto para manifestarse. Dios puede manifestar su presencia en cada una de nuestras vidas. Amén. Si Dios usó una zarza, Dios puede usar nuestra vida. Por ahí decía un predicador, ¿verdad? Si Dios usó un asno, un burro, pues Dios también puede usar nuestra vida. ¿Cuánto es la gloria del Señor? Porque el fuego de Dios puede hacer arder nuestra vida. ¿Qué había en esa zarza? Estaba el fuego de Dios, y a través de esa zarza Dios habla. Por eso debemos de pedirle al Señor: úngeme con tu Espíritu, Señor. Úngeme con tu Espíritu, para que el fuego de Dios esté en nosotros y podamos ser usados por Dios. Vemos algo interesante también que hay que recalcar, que Dios, cuando llama a Moisés, lo llama por su nombre, y lo hace en dos ocasiones. Veamos nuevamente Éxodo, por favor. Éxodo capítulo 3. Verso 4. Señor, lo encuentra, lo puede leer tú, por favor. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Gracias, hermano. Vemos que Dios, cuando llama a Moisés, lo nombra en dos ocasiones. Y esto es muy, muy interesante, porque no siempre Dios llamó de esta manera. Dios no siempre llamó. A pocas personas en el Antiguo Testamento Dios las llama de esta manera. Por ejemplo, ¿a quién otro mandó a llamar de esa manera? A Samuel. Y a Samuel lo llamó en 3 ocasiones. Samuel, Samuel. Y no entendió. Él fue, como era niño, no entendió y fue a ver al sacerdote. Y en otra ocasión, otra vez, Samuel, Samuel, va a ver al sacerdote y le dice:
es Dios el que te está hablando. Para la próxima, levántate y di, heme aquí. Y Samuel escucha nuevamente su nombre, Samuel, Samuel, y responde igual que como respondió Moisés, heme aquí, Señor, habla porque tu siervo oye. ¿Y quiénes fueron estos personajes? Pues la historia nos da a entender que fueron los más grandes siervos de Dios utilizados en el Antiguo Testamento. Moisés, ¿verdad?, que es un referente para la nación judía como el caudillo, el libertador, el pastor, el hombre que vio la espalda de Dios, el hombre que habló cara a cara con Dios, el hombre que erigió el tabernáculo de reunión y que pudo estar, ¿verdad?, ahí en el arca del pacto y hablar directamente con Dios, conversar con Dios. Un hombre sumamente importante. Y Samuel, ¿verdad?, que también es un hombre que aviva en su tiempo a la nación, que levanta al rey y que la voz profética de Dios se vuelve a escuchar a través de su vida. Entonces, Moisés le llama la atención la salsa, esa salsa que ardía, le llama la atención y quiere ver aquella gran visión. Esto nos enseña que debemos de ser sensibles a las manifestaciones de Dios. Cuando Moisés ve eso, ve esa salsa ardiendo, no se espanta, sino que en él nace esa, hasta cierto punto, curiosidad de decir, ¿por qué la salsa arde? Seguramente empezó a ver que ardía, la contempló, pasó una hora y seguía ardiendo, y ha de haber dicho, ya menos se apaga, ya lleva un tiempo ardiendo, y seguía ardiendo, y seguía ardiendo, y seguramente tuvo que haber pasado un buen lapso de tiempo, que él veía esa llama y dijo, tengo que ir a ver esto. Esto no es normal, esto no es habitual, esto es algo sobrenatural, y va y tiene esa curiosidad de conocer más acerca de ello. Nosotros, hermanos, debemos de tener hambre de esas cosas sobrenaturales de Dios. Debemos de querer cada vez más de Dios. Si se nos habla de la unción del Espíritu Santo, si se nos habla de que hay dones de fe, don de milagros, don de sanidad, don de ciencia, don de discernimiento de espíritus, don, ¿verdad?, de profecía, yo debo de anhelar eso sobrenatural de parte de Dios. Amén. Y querer conocer más de eso. Debemos de ser sensibles a las manifestaciones del Señor, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos de apostasía. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de apostasía. Y esta iglesia de sus 75 años, hermano, ha vivido la apostasía, porque en sus inicios vimos el poder de Dios manifestarse de manera sorprendente, de manera sobrenatural, de manera milagrosa. Pero hoy se nos cuenta como narraciones, como algo que aconteció, como algo que sucedió, como alguien que a Dios usó en el pasado. Pero hoy, ¿verdad?, deberíamos anhelar nuevamente ver esa manifestación del poder de Dios obrando milagros. Amén. Obrando, hermanos, milagros. Que los ciegos puedan ver, Amén. que los cojos puedan caminar, que un paralítico pueda volver a caminar. ¿Cuántos dan por el Señor? Dios sigue obrando, hermano. Yo con esto no quiero decir que Dios no siga obrando en esta iglesia. Yo sé que hay milagros, que hay cosas poderosas, ¿verdad? Y que aún algunos de ustedes pueden levantarse y decir, hermano, el Señor obró un milagro en nuestra vida. Y hemos visto testimonios todavía, ¿verdad?, de hermanos que pasan a testificar que Dios ha hecho cosas grandes. Pero debemos reconocer que no es con la misma intensidad de antes. Y debemos de reflexionar en ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos de apostasía e indiferencia espiritual. Estamos viviendo una indiferencia espiritual. A pocos les interesa, a pocos les preocupa, y lo más alarmante es que a pocos les ocupa.
Hay ayunos en la iglesia, hermanos, y pocos asistimos, y entre ellos, ¿verdad? Esos pocos me incluyo, cuando deberíamos de asistir, deberíamos de estar aquí, deberíamos buscar el rostro de Dios, la unción de Dios, la gloria de Dios. Y bueno, si no podemos venir en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra habitación, y Dios quiere que haya ese despertar en su iglesia. Dios quiere que haya ese despertar en tu vida, hermano, y que como Moisés le llamó la atención, ¿verdad?, aquello sobrenatural, que a ti también te llame la atención lo sobrenatural de Dios. Y que puedas decir: yo también quiero hablar en lenguas, y yo también quiero obtener un don de parte de Dios, y yo quiero que cuando ore por los enfermos sanen, y yo quiero que cuando ore por los oprimidos, los demonios salgan. Hermano, debemos anhelar con todo nuestro corazón la manifestación de Dios. Glorifica al Señor. Vemos que la voz divina da a Moisés también condiciones bajo las cuales él podía estar en comunión con Dios. Cuando se acerca a Moisés, lo llama 2 veces, ¿verdad? Le dice: Moisés, Moisés. Y le dijo en el verso 4, y él respondió: heme aquí, y dijo: no te acerques. Vemos que hay una prohibición de parte del ángel: no te acerques, quita tus calzados de tus pies, porque el lugar en el que tú estás es tierra santa. Pues cuando Dios pronuncia el nombre de sus siervos en la Biblia, eso ya lo comentamos, marca sus vidas para siempre, para recordar que el ministerio lo da Dios y Él viene su respaldo. ¿Por qué lo nombra? ¿Por qué lo nombra, verdad? ¿Por qué lo llama por su nombre, Dios? Para que recordara Moisés en todo tiempo que Dios es el que llama. Dios, hermano, es el que llama. Si tú tienes la iniciativa de servir a Dios, no creas que es porque eres muy bueno, sino es porque Dios te está llamando. Dios, hermano, te está llamando. Cuando tú ves una necesidad y dices: esa necesidad tiene que suplirse en la iglesia, es porque Dios te está llamando a ti, porque estás siendo consciente y estás viendo, y Dios quiere que te actives, ¿verdad? Y vemos que el llamado de Dios es irrevocable en nuestras vidas. Cuando Dios nos llama, ese llamado no se quita de nosotros, va a estar siempre latente. Y yo sé que hay muchos aquí, ¿verdad?, que han sido llamados por Dios, y lo digo porque en un tiempo me pasó, que a veces no hacemos caso a ese llamado. El llamado de Dios está ahí, pero no hacemos caso, lo ignoramos. Pero Dios no quiere que ignores el llamado que Dios tiene para tu vida. Dios tiene cosas grandes para ti, hermano, y debemos de recordar que el ministerio lo da Dios, y el que respalda es Dios. A veces no acudimos a ese llamado por temor, por incertidumbre, por saber qué va a pasar, ¿verdad? Pero debemos recordar que el que llama es Dios y el que respalda es Dios. ¿Y cómo respondió Moisés? Heme aquí. ¿Cómo debemos responder nosotros? Heme aquí, Señor. Dios te está llamando, hermano, y debemos decir: heme aquí. Aquí estoy, Señor, úsame. Lo que tú quieras, lo que tú desees, ¿verdad?, hacer con mi vida, hazlo. Número 2, Dios se reveló a Moisés como el redentor de su pueblo. Vemos que cuando Dios se revela a Moisés, le revela su carácter. Dios le prohíbe acercarse a la zarza y le pide que se quite el calzado de sus pies, porque el lugar en el que está es tierra santa. Y esto nos lleva a entender que la comunión con Dios inicia con el reconocimiento de la separación que existe entre Dios y el hombre a consecuencia del pecado. Dios no le dice a Moisés:
inmediatamente acércate, sino le dice Dios, ya no te acerques más, ¿verdad? Así inicia la conversación. Dice, no te acerques. ¿Por qué? Porque la comunión de Dios con el hombre debe iniciar en el reconocimiento de que somos pecadores. Cuando Dios, ¿verdad?, se llama a Isaías, e Isaías ve aquel trono blanco, ¿sí?, ve a Dios en el trono, y ve la majestuosidad de Dios, y se postra delante de tierra, y escucha la conversación de Dios que dice, ¿quién irá por nosotros y a quién enviaremos? Y Isaías, cae de rodillas y dice, ay de mí, que soy hombre pecador y que vive en un pueblo de labios, ¿verdad?, inmundos. Lo primero que reconoce Isaías es su pecaminosidad y que no es apto para estar delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué hace Dios? Manda un ángel con un carbón encendido para que toque sus labios y lo purifica. ¿Qué hace Dios con Moisés? Le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Entonces, si queremos acercarnos a Dios, en primer lugar debemos reconocer que somos indignos, que somos pecadores. ¿Pero por qué? Porque eso nos lleva al arrepentimiento. El reconocer que somos pecadores, ¿a dónde nos lleva, hermanos? Al arrepentimiento, decir, Señor, perdóname porque no soy digno. No soy digno de estar a lo mejor en este lugar santo. Perdóname, limpia mis pecados, limpia mi mente, mi corazón, santifícame. Y lo más glorioso, hermano, es que Dios siempre provee para la santificación. Así como Isaías, ¿verdad?, envió ese carbón encendido que tocó sus labios, Dios envió a Jesucristo a morir por nosotros, por nuestros pecados. Y Dios nos lavó con su sangre preciosa. Cristo, nos lavó con su sangre preciosa. Cristo nos limpió. Cristo nos rescató. Cristo pagó el precio, hermanos. Cristo nos santificó. Cristo nos justificó. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque Dios provee los medios de santificación, nos santifica por su palabra, nos santifica por su sangre preciosa y nos santifica por su Espíritu Santo. Estos tres son los agentes de purificación que tiene el cristiano: la palabra de Dios, ¿verdad?, que es lámpara a nuestros pies y nos ilumina; la sangre de Cristo que borra todas nuestras iniquidades; y el Espíritu Santo que nos redarguye cuando estamos fallando y nos dice, esto no es correcto. Glorifica al Señor por estas tres cosas. Entonces, la comunión con Dios inicia en el reconocimiento que hay una separación entre Él y nosotros. Entonces, cuando vengamos a Cristo, tenemos que venir con reverencia, como aquel pecador que se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y ese pecador salió justificado. No vengamos como el fariseo, Señor, gracias porque, ¿verdad?, soy bueno, soy santo, doy limosna. No, vengamos en humillación delante de Dios. Glorifica a Dios, hermano. Moisés, vemos que ¿qué hizo Moisés cuando ve esto? Dice la palabra del Señor,